La historia comienza presentando a Sarapina, una mujer hermosa y a la vez digna de lástima, retratada como una titiritera que controla el destino de los demás en el escenario de la vida, y quien es mostrada como la heroína de este mundo, siempre bajo los focos como su figura más brillante y radiante. Se la presenta por su nombre completo, Sarapina López, a través de las palabras de otro personaje que parece ser su amigo y narrador de los acontecimientos, hasta que la escena da paso a una confrontación en la que una mujer le pregunta si aún no se ha cansado de manipular a otros como marionetas en su escenario, advirtiéndole que debe despedirse de ellas y declarando su intención de destruir la obra de marionetas que Sarapina está representando para exponerla ante todos, despidiéndose fríamente al llamarla hipócrita y anunciar el fin de su era. Luego la escena se traslada al salón de baile del Palacio Imperial, donde Lady López aparece rodeada de admiradores como de costumbre, tan concurrida que apenas hay espacio para acercarse a ella, y una dama comenta que su popularidad corresponde a su estatus en la alta sociedad y expresa su deseo de hablar con ella, aunque nota la ausencia de la persona que siempre la acompaña, lo que lleva a mencionar a Lady Annie, descrita como la mujer que se ofrecía a ser la recadera de Sarapina hasta el punto de que su ropa raída hacía pensar a algunos que era una simple criada, alguien que se aferraba a Lady López como si sufriera ansiedad por separación, haciendo que su ausencia resulte sospechosa. En ese momento, una dama excepcionalmente elegante pasa junto a ellas, impresionándolas con su belleza y sofisticación antes incluso de reconocerla, mientras en su interior Annie recuerda los insultos con los que la alta sociedad solía referirse a ella, como recadera, criada, sanguijuela, felpudo o mujer con ansiedad por separación, dirigiéndose mentalmente a Sarapina y afirmando que fue ella quien intencionalmente permitió que otros la llamaran así, y a diferencia del pasado, ahora despierta la admiración de los asistentes, que se preguntan por su belleza y su linaje, aunque Annie piensa que ese lujoso vestido no encaja con su realidad actual. Mientras tanto, Lady López sigue siendo el centro de atención de los hombres que compiten por invitarla a bailar, intensificando su rivalidad con declaraciones de admiración, a lo que Sarapina responde con fingida timidez, diciendo que la avergüenzan mientras disfruta secretamente de la atención, reafirmando su imagen como la dama más amada y hermosa de la alta sociedad, hasta que la escena se interrumpe con la llegada de Annie, quien pide a los caballeros que se aparten y anuncia su presencia, provocando una evidente sorpresa en el rostro de Sarapina cuando la llama por su apodo, Luri, mientras Annie se disculpa por llegar sola y le pregunta con frialdad si había esperado mucho, dejando atónitos a los hombres al reconocer que esa glamurosa mujer es la misma Lady Anne de antes. Dos damas susurran asombradas sobre el cambio radical en su apariencia, mencionando su vestido diseñado por Madame Severo y los adornos de la última colección de Chelsea, llegando a decir que ni siquiera Lady López posee objetos tan preciados, lo que Sarapina escucha con el ceño fruncido antes de dirigirse a Annie con sarcasmo velado, insinuando que debía de estar deseando asistir a la fiesta dado el esfuerzo puesto en su apariencia, cuestionando con fingida preocupación que se podría hacer porque el vestido y las joyas no parecían sentarle bien, calificando sus rasgos de simples y ordinarios y afirmando que esa extravagancia creaba una discordancia con su apariencia, lamentando el dinero gastado y diciendo que, de haberla consultado, habría elegido algo que le quedara mejor, continuando con un discurso condescendiente en el que afirma conocer a Lee mejor que nadie y adjudicándose la autoridad para decidir qué le favorece, hasta que es interrumpida por una mujer rubia con vestido azul que pregunta con ironía si Sarapina hablaba para que todos la oyeran, provocando murmullos al ser reconocida como Lady Claudius, quien abre su abanico con seguridad y se presenta como Evangelene Claudius, revelando con una sonrisa confiada que fue ella quien eligió el vestido de Annie y desafiando directamente a Sarapina, estableciendo que, si Sarapina es el lirio de la alta sociedad, entonces Evangelene es su rosa más magnífica. También es conocida como la única hija noble de la única familia ducal del imperio, y entonces Evangelene abraza a Annie y anuncia ante todos que ahora ella está a su lado y no al de Sarapina, provocando un estado de confusión entre los asistentes que se preguntan el motivo de la intervención de Lady Claudius mientras Sarapina permanece conmocionada, tras lo cual Evangelene se dirige directamente a Sarapina y le pregunta si de verdad conoce bien a Larry, señalando que la reacción inmediata de la gente ante el nuevo aspecto de Annie demuestra lo contrario y añadiendo con orgullo que fue ella quien diseñó todo el conjunto de Lee para esa noche. Sarapina queda paralizada, preguntándose cómo Lady Claudius conoce a Nancy y cómo se atreve a llamarla por su apodo, mientras Evangelene la acusa sin rodeos de que al menospreciar a Lee y decir que el vestido no le queda bien está insinuando que el gusto de Claudius no es refinado, lo que lleva a Sarapina a intentar retirarse confundida, insistiendo en que no era su intención, pero Evangelene ignora su justificación, sonríe triunfalmente y vuelve a abrazar
a Ansié, afirmando que, en comparación con Lady López, que juzga los gustos ajenos con tanta ligereza, es natural que Lee sea la más hermosa, y de forma desafiante le pregunta a Sarapina si está de acuerdo, colocándola en una situación humillante ante todos. Los asistentes cambian de postura de inmediato, comienzan a elogiar la belleza de Ansié que antes no habían notado y a alabar el refinado gusto estético de Lady Claudius, e incluso uno de los hombres que cortejaba a Sarapina declara con seguridad que Ansié será la dama más destacada de la fiesta. Mientras Sarapina mira a Annie con expresión de derrota y traición, susurra su nombre y se pregunta cómo pudo hacerle esto, rompiendo luego a llorar para victimizarse y alegando que solo le daba consejos como amiga y que Annie la trata con dureza solo porque ahora conoce a la hija del duque. Lady Claudius la observa con desdén y comenta que, como Sarapina no puede criticarla directamente, ataca a Lee, exigiéndole con severidad que deje de cubrir sus errores con lágrimas y recordándole que los verdaderos amigos no se dictan mutuamente lo que deben hacer, añadiendo que si desea mantener su relación con Ansié primero debe disculparse con ella, tras lo cual invita a Larry a marcharse sin esperar respuesta y Annie acepta con gusto, dejando a Sarapina sola, mirándolas con rabia y odio mientras aplasta su abanico. Con furia, la escena cambia al jardín, donde Annie pasea con Lady Claudius y le agradece su ayuda, y Evangeline le pide que la escuche con atención explicando que el vestido que le regaló no era una muestra de admiración, sino que le avergüenza que quien esté a su lado se vea desaliñada y no tolera que menosprecien a quienes la siguen, ordenándole que permanezca a su lado para que algo así no vuelva a ocurrir y preguntándole si lo ha entendido, mientras Anansi recuerda este momento y piensa para sí misma que Evangeline es una villana, revelando que es consciente de vivir dentro de una historia y de que Claudius ocupa ese papel, recordando también cómo respondió aquel día afirmando su lealtad absoluta a Lady Claudius y, considerando esa alianza como lo mejor que le ha sucedido en la vida. La narración se traslada entonces a un recuerdo aún más antiguo, ocurrido semanas atrás durante una fiesta de té en la finca Johansson, cuando la narradora aparentemente despertó en el cuerpo de Lara Tanz, recordando la confusión inicial y la sensación de no poder ver, dándose cuenta de inmediato de lo ridículo y extraño de la situación, y los acontecimientos retroceden a cuando la red aparece con cojines y se acerca a Sarapina, que está sentada junto a un joven, preguntándole con ansiedad si se encuentra bien, mientras el joven explica que trajo los cojines por si estaba cansada, mostrando una gran preocupación por ella al preguntarle si le duele la espalda o si está agotada por permanecer sentada tanto tiempo, a lo que Sarapina responde amablemente agradeciendo su preocupación y expresando su alegría por ello, mientras la red piensa para sí misma que ellos son amigos de la infancia de Sarapina y que, aunque es la primera vez que los ve con su nueva alma, lo comprende gracias a los recuerdos de cercanía grabados en el cuerpo original. Sin embargo, se sorprende al recuperar la memoria, que le revela que ese joven, Gregor, es en realidad su prometido, y confundida se pregunta por qué está junto a Sarapina cuidándola de esa manera. Gregor le ofrece té a Sarapina llamándola Sara y recordándole que es su bebida favorita, mientras Larot se pregunta si él también la obligó a cargar los cojines y confirma en su interior que la explotan para servir a Sarapina, quien continúa la conversación agradeciendo al conde Johansson por organizar la fiesta del té que le trajo recuerdos de la infancia y mencionando las salidas que solían hacer juntos, hasta recordar un incidente concreto, la caída de Lee al agua, describiéndolo como impactante, a lo que Gregor añade que Sarapina se lesionó la rodilla al salvarla y luego se dirige directamente a la red para decirle que está viva gracias a Sarapina y que debería agradecerle y tratarla mejor, dejando a la red impotente y preguntándose por qué no puede responder, sintiendo los labios pesados e incapaz de defenderse. Entonces surge otro recuerdo, el día en que cayó al estanque siendo niña, cómo se ahogó y cómo fue Sarapina quien la salvó extendiéndole un palo para que se sujetara, recordando después cómo salió del agua tosiendo mientras Sarapina le preguntaba si estaba bien y añadía con una sonrisa misteriosa que debía haber sido más cuidadosa, lo que hace que Lariat vuelva al presente preguntándose si esa es la razón de su total sumisión y de obedecer todo lo que Sarapina le pide sin dudar, y justo entonces Sarapina derrama el té a propósito y Larete se prepara, completándose por fin la verdad del incidente al recordar que antes de caer al agua Sarapina le pidió ayuda para recoger flores del estanque fingiendo no poder alcanzarlas y manipulándola emocionalmente al decirle que era su única amiga, lo que hace que Larot comprenda la amarga verdad de que su caída fue causada por la propia Sarapina. De vuelta en la fiesta del té, Sarapina finge molestia por haber derramado el té y pide ayuda a Lari diciendo que su vestido está mojado y que se le ha desatado el cordón del zapato, mientras la red se pregunta cómo ha soportado a alguien así durante tanto tiempo pero permanece paralizada por la revelación hasta que Gregor interviene, le quita los cojines con violencia y
le grita preguntándole qué está haciendo, ordenándole que ayude rápido a Sarapina mientras le pide a ella que se apoye para descansar, y las damas murmuran que Lady Annie se aferra a su estatus actuando de nuevo como sirvienta y que esa es la única forma de conservar su amistad con Lady López. Comentarios que la red escucha preguntándose cómo su cuerpo puede moverse de forma tan humillante siendo heredera de un vizconde, arrodillándose para atar el zapato de Sarapina vestida de oscuro como una sombra, cuestionándose por qué ese cuerpo obedece con tanta sumisión. Antes de continuar, quería recordarles que he activado la opción miembro del canal, la cual ofrece varios beneficios. Podrán ver los videos antes que los demás, obtener insignias personalizadas y emojis, además de participar en encuestas semanales para elegir los próximos resúmenes. Y lo más importante, con su apoyo ayudarán a que este canal siga creciendo. Sin más que agregar, disfruten del video. Hasta oír a otra dama decir que la belleza de Lady López resalta más cuando la sombría Lady Annie está a su lado, comprendiendo entonces que la usan como herramienta para pulir la imagen de su amiga. Y Lariat se pregunta si de verdad se quedará callada tras escuchar tantos insultos mientras Sarapina la observa con una sonrisa sarcástica y ella se recrimina internamente por permitir que la subestimen y controlen sus hilos. Como una marioneta, alcanzando un punto crítico al preguntarse si acaso no siente ira, momento en el que su mirada cambia y surge una chispa de desafío que la impulsa a no rendirse como en la historia original ni aceptar más esa humillación, levantándose de pronto con un movimiento violento y empujando a Sarapina al suelo, haciéndola caer hacia atrás en estado de shock, con Sarapina mirándola atónita y Gregor levantándose furioso para gritarle qué cree que está haciendo, mientras Larot observa sus manos temblorosas y comprende con asombro que por fin ha movido su cuerpo por voluntad propia, dando paso a la narración de la novela que recuerda, titulada La amada Sarapina, donde Sarapina vive en un pequeño pueblo y, pese a su pobreza, es generosa con los pobres por pura bondad, siendo ayudada por su entorno para debutar en la alta sociedad con la esperanza de que una chica tan querida encontrara a alguien digno de ella. Sin embargo, debido al odio y los celos de la villana de la historia, Lady Claudius, Sarapina atraviesa grandes dificultades. Aún así la valiente Sarapina logra superarlas y al final encuentra el amor verdadero y vive feliz para siempre. La red se da cuenta de que su papel en esta historia es el de la amiga de la infancia sin presencia, un personaje marginal hasta el punto de que su rostro siempre estuvo oculto por su flequillo incluso en las ilustraciones de la novela, y al regresar al presente tras la caída de Sarapina, Gregor corre hacia ella con gran preocupación preguntándole si se encuentra bien y si debería llamar a un médico mientras uno de los asistentes se pregunta qué ha pasado, revelándose en ese momento que la chica que es diferente por dentro y por fuera, es decir, Sarapina, es la heroína de esta historia. Gregor sigue gritándole a la red, denunciándola por su inmovilidad y ordenándole que se apresure a disculparse mientras Sarapina intenta calmarlo con fingida amabilidad. Las damas al fondo susurran, una se burla de que Lady López se haya caído de espaldas mientras la otra la acusa de empujarla intencionadamente por celos de la relación de Sarapina con el joven señor Gregor. Gregor ignora estos susurros y repite su reprimenda a la red recordándole que ya le había dicho que tratara mejor a Sara. Entonces Sarapina finge estar mareada diciéndole a Gregor que siente que el mareo regresa y le pregunta seductoramente si puede apoyarse en él un momento alegando que estaba tan asustada que estaba a punto de llorar. La agitación de Gregor aumenta y dirige la culpa hacia Lariat advirtiéndole de las terribles consecuencias si algún daño le sucedía a la débil Sarapina. Continúa con su exageración dramática asegurándole a Sarapina que todo estará bien y que llamará a un médico mientras Larot observa esta escena exagerada pensando para sí misma que desearía que bajara un poco la voz. Luego se pregunta confundida si están haciendo todo esto para ponerla celosa, pero decide levantarse primero y luego disculparse. Sarapina nota la nueva expresión en el rostro de Larot preguntándose por su mirada tranquila pues esperaba que bajara la mirada y se disculpara mientras casi moría de miedo como siempre lo hacía. Pregunta indignada qué le ha sucedido de repente y en ese momento otra dama interviene sugiriendo que como dijo Lady Annie es mejor que el joven señor Gusto, nombre de pila de Gregor, y Lady López se levanten primero. Esta dama es presentada como el conde Johansson anfitrión de la fiesta quien les dice que ha tomado medidas con antelación para garantizar que sus estimados invitados no sufran ningún daño y se ofrece a acompañarlos al salón. El joven Gregor continúa con su excesiva preocupación, considerando que la delicada Sarapina podría resultar gravemente herida incluso con un simple golpe y sugiere llamar a un médico ignorando así todos los preparativos de la anfitriona. La condesa Johansson observa la situación con profunda reflexión y asombro al escuchar la charla de Gregor y Annie se pregunta atónita qué dice. El conde se había esforzado mucho en los preparativos de la fiesta colocando cuidadosamente césped suave con las mejores
mejores alfombras preparando diversos tés para los gustos de los invitados y disponiendo a docenas de sirvientes para ayudar. Anansi considera que el comentario de Gregor ignora por completo el aprecio de la condesa como anfitriona y se pregunta cómo pudo Sarapina resultar herida con todos esos cojines colocados para protegerla. Cree que si se corriera el rumor de que uno de sus invitados resultara herido sería una vergüenza y mancharía la reputación de la condesa como anfitriona y por esta razón declara que no puede permitir que algo así ocurra y, en ese momento Larret da un paso al frente y se disculpa con el conde Johansson asumiendo la responsabilidad y explicando que el accidente ocurrió mientras revisaba el zapato de Sarapina y que su error fue la causa de la conmoción, expresando su pesar por preocupar a todos. Gregor la mira con incredulidad, preguntándose seriamente cómo pudo ocurrir tal situación, cómo Sarapina pudo caer al suelo mientras alguien simplemente revisaba su zapato, pero Larot responde con calma y seguridad, coincidiendo con sus palabras y añadiendo que los cordones de Sarapina estaban atados con demasiada fuerza, algo que le pareció extraño, preguntándose con un sarcasmo apenas velado si no debería revisarse el asunto con más atención, lo que deja a Sarapina paralizada por la sorpresa e incapaz de hablar. Al notar que Larret se comporta de forma inusual, ella se dirige directamente a Sarapina y se disculpa de manera burlona, diciendo que apenas la tocó y que quizá es tan delgada que se cayó de inmediato, preguntándole luego si la perdonará por ese ingenuo error mientras le extiende la mano para ayudarla a levantarse y le pide que lo haga con amabilidad como siempre, momento en el que el conde Johansson interviene con una referencia sarcástica al trato habitual, preguntando en voz alta si Lady López pretendía que Lady Annie se arrodillara ante ella. Sarapina, nerviosa, intenta negarlo de inmediato alegando que todo fue un malentendido, y una de las damas la apoya diciendo que Lady López se sentía mal tras derramar el té y que Lady Annie solo intentaba ayudar, pero el conde no se deja convencer, rechaza las excusas, le pide a Larret que se ponga de pie y ordena a una criada que acompañe a los invitados a la salida, dando por terminada la fiesta de forma indirecta, y cuando la condesa se da la vuelta le desea a Lady López que siga disfrutando de su tiempo, lo que deja a Sarapina sorprendida y llamándola en vano mientras Larret piensa que es la primera vez que Sarapina experimenta ser ignorada, la misma sensación que ella ha soportado toda su vida. Unos días después, en la mansión Big Counts, una criada informa a Larot que siguen llegando cartas de Lady López y del joven señor Gusto, pero Larot, tranquila y concentrada en su escritorio, ordena que todas sean arrojadas a la chimenea porque tiene asuntos más importantes que atender, y tras cumplir la orden, Larret se centra en el documento que acaba de terminar, revelándose que es una carta de anulación de compromiso que sella con cera roja, convencida de que está perfectamente redactada y sin lagunas legales, recordando cómo Gregor y Sarapina la trataron como a una criada y reafirmándose en que debe cortar esa relación cuanto antes y no permitir que nadie vuelva a explotarla. Consciente de que Gregor, como segundo hijo de una familia de condes, no puede heredar el título y que su matrimonio con ella solo buscaba obtener el título y las tierras de la familia Annie, algo que ya habían descubierto sus padres cuando intentaron impedir el compromiso, confirmándole que su decisión es la correcta, sosteniendo la carta sellada, se pregunta si debe enviarla de inmediato por la paz y estabilidad de su familia, pero al disponerse a salir de su oficina escucha pasos y la puerta se abre violentamente, revelando a Gregor lleno de ira, dejando a Larot atónita mientras su doncella se disculpa explicando que él irrumpió sin previo aviso, tras lo cual Larot le indica que espere afuera con el mayordomo Hans y queda sola frente a Gregor, respirando hondo y mirándolo fijamente mientras le cuestiona si realmente pretendía irrumpir de forma tan grosera en su habitación privada. Gregor estalla llamándola insolente, acusándola de ignorar sus cartas y citaciones y tachándola de loca, pero ella responde con una calma implacable que el verdaderamente loco es el por entrar sin permiso, añade que estaba enferma y por eso no respondió y le pregunta si tiene algún asunto urgente, a lo que Gregor se acerca furioso y le exige que se disculpe con él y con Sarapina por los problemas causados al marcharse de la excursión, provocando que Lariat finja un ataque de tos, diga que no lo escuchó bien y le pida que repita sus palabras, dejándolo completamente atónito y confundido ante su inesperada reacción. Entonces ella aparta la mirada de él y, con desdén, se pregunta con sarcasmo si ni siquiera puede fingir estar enferma, añadiendo que soportar sus tonterías no es más que una pérdida de tiempo y energía, devolviéndole la situación al preguntarle de qué disculpa está hablando y afirmando que es él quien debería disculparse con ella mientras sostiene la carta que estaba escribiendo, explicándole con frialdad que irrumpir en la habitación de una dama sin llamar, en lugar de esperarla en el salón, es una grosería extrema y que le decepciona profundamente que ni siquiera respete las reglas más básicas de etiqueta. Gregor intenta justificarse diciendo que es su prometido y que por eso
eso tiene derecho a comportarse con naturalidad, pero ella lo interrumpe con calma recordándole que sus acciones no son propias de un prometido. Desde preferir a Sarapina durante la excursión hasta enviarle cartas insistentes durante días, a lo que él responde confundido que Sarapina es su amiga de la infancia, y que por eso se quedó a su lado, intentando culparla y preguntándole si no estaba preocupada por ella, burlándose luego al llamarla egoísta y afirmando que nadie querría mantener un compromiso con una mujer así, amenazándola con que debería portarse mejor antes de que él decida ser indulgente. La red sonríe triunfante, le dice que ha dado en el punto correcto y le entrega la carta anunciando que es la carta de anulación del compromiso y que cumplirá su deseo a la perfección, dejando a Gregor paralizado y sin palabras mientras ella le explica con frialdad que él estuvo demasiado ocupado cuidando a su querida amiga como para notar que su prometida estaba enferma, que no quiere a un hombre como él y que por esa razón deben separarse, ofreciéndose incluso a enviar la carta por correo si no quiere llevársela, despidiéndolo con frialdad y pidiéndole que se marche, porque necesita descansar. Luego se aleja y llama a los sirvientes Amy y Hans, ordenándoles que acompañen a su invitado a la salida conforme al decoro, y ambos entran de inmediato, con Hans acercándose a Gregor para escoltarlo hasta el carruaje mientras él retrocede un paso con evidente tensión, intentando mantener las apariencias y diciendo que se marchará hoy porque ella está enferma, aunque grita mientras se lo llevan que hablarán más tarde sobre la anulación y que la conversación aún no ha terminado, a lo que la red responde con un simple gesto de despedida, pensando que es lamentable verlo expulsado como un estorbo. Cuando finalmente se va, ella suspira aliviada, sintiéndose cómoda por haberse liberado de él, reflexionando sobre cómo irrumpió en su habitación, la acusó de locura y cómo soportó todo ese acoso solo por haber enfadado a la heroína de la historia, sentándose exhausta en su silla y concluyendo que vivir como un personaje secundario en esta historia no es más que sufrimiento, y mientras bebe sola una copa de vino se pregunta con confusión si su vida realmente cambiará incluso después de que el compromiso haya sido anulado. Aunque el reflejo de su rostro en la copa simboliza el profundo estado de reflexión en el que se encuentra, la red se da cuenta de que las personas de este mundo se mueven según los caprichos de la heroína de la historia, Serafina, y que su amor incondicional hacia ella forma parte de valores predeterminados imposibles de cambiar, por lo que se pregunta con ansiedad si, como personaje secundario, será capaz de liberarse por completo de esa trampa. Imagina entonces su propio cuerpo atado por hilos de marioneta, reflejo del control que Serafina ejerce sobre ella, pero recuerda de pronto que no fue la única manipulada, lo que le da un atisbo de esperanza al pensar en la famosa villana de la historia, Lady Claudius, quien causó dificultades y desgracias a Serafina a lo largo de la trama, y en cómo el hermano de esta, el duque Claudius, se involucró intentando detener las acciones de su supuesta hermana malvada. Al reflexionar, concluye que, dado que la historia aún está en sus inicios, no debería existir fricción entre Serafina y Lady Claudius, aunque comprende que es precisamente en esta etapa cuando Serafina comienza a difundir rumores falsos y causar problemas, lo que la lleva a una revelación repentina. Serafina es la verdadera villana. Llena de rabia, bebe vino preguntándose por qué Serafina persigue a Lady Claudius cuando en realidad es ella quien siempre provoca el caos, convencida de que tanto Claudius como ella misma han sido víctimas de un acoso injusto, y se pregunta con ironía si no podrían devolverle a Serafina un poco de su propia medicina, considerando entonces la posibilidad de una alianza con Lady Claudius como una forma de romper con los clichés que la atormentan, idea que la llena de entusiasmo y la lleva a convencerse de que ha tenido una idea brillante. A la mañana siguiente, una carta sellada con cera roja llega a la residencia del duque Claudius, donde Evangelene Claudius la recibe y sonríe de forma misteriosa al leerla, provocando la curiosidad de su hermano, a quien responde que nunca había oído el nombre del remitente, pero que puede decir que se trata de una joven muy atrevida. Al día siguiente, la red despierta con dolor de cabeza y pregunta ansiosamente a su criada Amy si realmente envió la carta la noche anterior, recibiendo la confirmación de que incluso insistió más de 10 veces en que debía ser entregada directamente a Lady Claudius, lo que la sume en pánico al no recordar lo que escribió, enterrando el rostro en la almohada y lamentando haber actuado borracha mientras imagina escenarios desastrosos como haber escrito algo inapropiado o con errores, hasta que su criada le anuncia la llegada de una visitante, Lady López, lo que lleva a la red a asumir que Serafina vino personalmente a regañarla tras no recibir disculpas, aunque decide no ceder más a sus juegos y pide que le digan que está enferma y debe quedarse en su habitación, pero Serafina sube igualmente, la llama con preocupación fingida, se arrodilla junto a su cama y le pregunta si se encuentra bien tras oír que estaba indispuesta, mientras la red responde con calma. La red le agradece su preocupación y confirma que se siente un poco mejor, a lo que Serafina comenta que no esperaba que
que la llamara a su habitación de esa manera y que creía que apenas podía mantenerse en pie. Pero la red responde con frialdad que siempre ha sido Serafina quien inicia el contacto y se pregunta por qué debería seguir soportando ese maltrato en lugar de enfrentarla directamente, añadiendo que nunca se ha sentado en el salón de su familia como una invitada y que siempre se ha sentido más cercana a una criada que a una igual, concluyendo con una disculpa cargada de sarcasmo al decir que lamenta que Serafina recién ahora se sienta de la misma manera. Serafina queda atónita y suspira con fingida tristeza, afirmando que habría sido mejor que la red hubiera sido sincera con esos sentimientos en el pasado y asegurando que nunca supo que pensara así, intentando mostrarse como una amiga inocente e ignorante del sufrimiento ajeno, mientras la red, pese a sus palabras, siente como su cuerpo tiembla por el miedo profundamente arraigado que Serafina aún le provoca, dándose cuenta de que su cuerpo todavía no se ha liberado por completo del largo control que Serafina ejerció sobre ella y comprendiendo que incluso una sola palabra suya basta para hacerla estremecerse, aunque también entiende que no puede seguir callando y que debe superar ese temor, reuniendo coraje al pensar que si continúa hablando con la misma firmeza podrá seguir desafiándola. En medio de esa tensión, la criada Amy irrumpe repentinamente en la habitación, jadeando y anunciando que ha llegado una respuesta, explicando que se trata de una carta de Lady Claudius, lo que deja a ambas damas sorprendidas, mientras la red se queda paralizada sin poder creerlo hasta que la criada confirma que la familia del duque incluso envió un carruaje y que es una invitación formal, tras lo cual la red le ordena que empiece a prepararse de inmediato, mientras Serafina, al oír el nombre de Lady Claudius, pregunta confundida qué está pasando y recibe como respuesta que se trata de una invitación, reaccionando con desdén y acusándola de bromear, alegando que no existe razón para que la red reciba una invitación que ella misma no ha recibido, notando entonces la reacción inmediata de la red y preguntándose con sospecha qué pudo haber enviado para recibir tal atención, una reacción que la red considera exagerada incluso entre amigas y que la lleva a preguntarse por qué Serafina muestra tanto interés en Lady Claudius, por lo que le pide que se retire explicando que necesita prepararse para su encuentro, dejando a Serafina sorprendida por el rechazo mientras la red ordena a su doncella que acompañe a la invitada y cuando Serafina, antes de irse, le dice con sarcasmo que está preocupada por ella y se pregunta si la enfermedad ha afectado su mente, la red responde con una sonrisa segura que quizás su mente está más clara que nunca, tras lo cual la doncella acompaña a Lady López hasta su carruaje, poniendo fin a la tensa situación, y una vez que la puerta se cierra detrás de ella, la red suspiró aliviada, preguntándose con asombro si acababa de echar a Serafina. Al darse cuenta de que era la primera vez que lo hacía, agarró la invitación con una felicidad desbordante, pensando que aquella sensación de victoria era absolutamente maravillosa. Poco después, el carruaje llegó al magnífico palacio del duque Claudio, donde fue recibida oficialmente, y la red se miró al espejo preguntándose si su apariencia era la adecuada, convencida de que la dama la había invitado porque su carta había despertado su interés y esperando no parecer excéntrica mientras avanzaba hacia la sala donde la recibirían. Cuando las puertas se abrieron, quedó paralizada al ver a Lady Claudio por primera vez, pensando que, pese a haber leído innumerables novelas, nunca un solo personaje le había acelerado tanto el corazón. Evangeline Claudio sonrió, confirmó su identidad y le preguntó si era Lady Annie, y la red, tan abrumada por su belleza que casi se le detuvo el corazón, intentó saludarla, pero solo logró inclinarse en silencio. Evangeline le pidió que se sentara y ella obedeció de inmediato, agradeciéndole, mientras la dama se disculpaba por la invitación repentina y preguntaba si la había sorprendido, a lo que la red respondió que no, pues para ella era un honor. Una criada sirvió té Darjeeling y la red pensó feliz que le encantaba ese tipo, interpretándolo como una posible coincidencia de gustos. Sin embargo, se sorprendió cuando Lady Claudio le pidió su taza para servirle el té personalmente, dejándola atónita, pues no comprendía cómo una dama de tan alto rango podía servir a alguien de rango inferior como ella, por lo que rechazó cortésmente la oferta. El ambiente cambió de inmediato cuando Lady Claudio, con tono cortante, la llamó Lady Annie y le preguntó si siempre había sido tan frustrante. El pánico invadió a la red, temiendo haber cometido algún error, quizá por algo extraño que escribió borracha en la carta, pero la dama ignoró su vacilación, decidió servirle el té de todos modos y explicó que hacerlo no era difícil, criticando al mismo tiempo la actitud excesivamente sumisa de la red y señalando que, por lo que había leído en su carta, la consideraba una joven atrevida. Luego la invitó a beber el té y a probar un pastel Meline, y la red comprendió que tenía razón, había actuado como si realmente fuera inferior, reflexionando que toda su vida había sido intimidada y explotada hasta que el miedo y la cautela extrema se volvieron hábitos arraigados. Al beber el té, se dio cuenta de que Lady Claudio la
la trataba como a una invitada en igualdad de condiciones, lo que la llenó de gratitud hasta el punto de querer llorar solo por recibir un trato amable, y elogió el té con sinceridad, provocando una respuesta algo defensiva de la dama, quien afirmó que usaba solo ingredientes de la más alta calidad. La red pensó que, aunque sus expresiones eran duras, no bastaban para describirla como una villana, sino que parecía más bien una persona recta, y mientras comía el pastel reflexionó sobre lo ilógico que resultaba que un personaje como Lady Claudio acabara encerrado en un convento acusada de acosar a Serafina, recordando que en la novela original las supuestas vilezas de Claudius parecían forzadas y siempre partían de rumores difundidos por Serafina. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que Serafina era la verdadera villana y de que aquello era una gran injusticia. Finalmente, Lady Claudio la devolvió al tema principal, recordándole que en su carta mencionó conocer una forma de restaurar su reputación. La red confirmó que así era y, ante la mirada seria de la dama preguntándole qué significaba exactamente, dudó un instante al recordar que la idea le había surgido borracha, pero pronto recuperó la confianza, sonrió y sintió que aquella sensación de ridiculez empezaba a desvanecerse. Cuanto más se preocupaba la dama, más veía la red la posibilidad de que su plan tuviera éxito, por lo que anunció con una sonrisa radiante que la solución era hacerse amiga suya, ya que ese vínculo les permitiría liberarse de las limitaciones de ser meros personajes secundarios. Lady Claudius se sorprendió ante la propuesta y preguntó confundida si realmente se refería a hacerse amigas, a lo que la red respondió afirmativamente, explicando que la razón era la existencia de un enemigo común, tras lo cual pidió permiso para hablar primero de los rumores que circulaban sobre ella en la alta sociedad, considerando necesario aclarar ese punto antes de entrar en el meollo del asunto, y Lady Claudius asintió con una expresión segura, dándole libertad para hablar. La red pensó que la dama, por su carácter, no se vería afectada por los rumores, pero al parecer sí le molestaban, y comenzó a relatar lo que se decía, explicando que la consideraban tan arrogante que miraba a todos con desdén, y que por eso no se relacionaba con nadie, lo que provocó una visible confusión en Lady Claudius, quien intentó negarlo antes de recomponerse y pedirle que olvidara el asunto, alegando que no valía la pena mencionarlo, mientras la red pensaba que esa reacción felina la hacía parecer mucho más cercana y humana de lo que la novela la describía. Entonces la red continuó explicando su plan, diciendo que si aparecía en público con una amiga y demostraba que se llevaba bien con ella, su reputación mejoraría de forma natural, y que si además se la veía relacionarse sin barreras con una noble de rango inferior como ella, a la gente le resultaría más fácil acercarse, lo que despertó el interés de Lady Claudius, quien preguntó quién era ese enemigo común, momento en el que la red sintió que había llegado la hora de lanzar el anzuelo y reveló sus sospechas, afirmando que creía que la dama estaba siendo víctima de los planes de Serafina, lo que dejó a Lady Claudius en shock antes de estallar de ira y golpear la mesa, quejándose de que debía existir un límite para la manipulación y la difusión de rumores falsos de Serafina. Levantándose de su asiento, profundizó en su enojo describiendo cómo Serafina fingía ser amable y débil para luego ocultarse y manipular a todos desde las sombras, preguntándole a la red si esa mujer también le había impuesto tareas molestas, a lo que la red respondió confirmando que había sufrido lo mismo y pensando con alivio que la dama ya hubiera notado las atrocidades de Serafina a tan temprana edad, mientras Lady Claudius añadía con sarcasmo que siempre creyó que la red caminaba con la cabeza gacha, persiguiendo la sombra de Lady López, preguntándose si Serafina tenía alguna debilidad especial contra ella o si le dolía la espalda de tanto inclinarse, comentario que hizo sentir a la red que sus huesos casi se rompían por la intensidad del momento. Finalmente, la dama volvió al punto central y preguntó si, siendo Lady López el enemigo común, la red estaba dispuesta a dejar de tratar con esa mujer, a lo que la red respondió con firmeza que no pensaba seguir siendo amable con Serafina después de haber sido tratada como algo menos que una amiga, explicando que si ella, quien prácticamente había sido una criada de Serafina, comenzaba ahora a hacerse amiga de Lady Claudius, la gente no solo se preguntaría por qué cortó la relación con Serafina, sino también por qué eligió acercarse a ella, y que la simple acumulación de esos rumores supondría un duro golpe para Serafina, hasta que, tarde o temprano, su imagen se resquebrajara y cometiera un error. Lady Claudius reflexiona un momento y decide que la estrategia no es mala, pero se detiene, se acerca al balcón y le recuerda a la red que ese es su primer encuentro, preguntándose con seriedad si de verdad acudió allí inmediatamente después de romper su relación con Lady López, con quien mantenía un vínculo estrecho, explicando que le falta la convicción necesaria para confiar plenamente basándose solo en eso, algo que la red comprende sin dificultad, al pensar que su cautela es natural, pues al saber que Serafina ha ido destruyendo poco a poco las relaciones
posesiones personales de la dama, su sola presencia podría parecer una trampa. Aún así, la red se levanta con confianza y le dice que no se preocupe si sospecha que podría ser una espía, porque puede disipar fácilmente esa duda, avanzando hacia ella y anunciando que puede demostrarle allí mismo que desea cortar lazos con esa chica, extendiéndole la mano y sugiriendo que, si aún duda, podrían ser amigas temporales, oferta que Lady Claudius observa en silencio mientras reflexiona. En tanto un carruaje llega al Palacio Claudius y un sirviente informa a su amo, el duque Dietrich van Claudius, quien comenta que días así son necesarios y que el Consejo de Estado terminó temprano, y al entrar vislumbra a su hermana Eva de pie con otra joven, preguntándose con curiosidad si se trata de una nueva amiga, pues le resulta extraño verla socializar, lo que le arranca una leve sonrisa al pensar que ha pasado mucho tiempo. De vuelta en el balcón, Lady Claudius reflexiona sobre el cambio de la red, recordando cómo se menospreciaba momentos antes y ahora le extendía la mano con seguridad, mientras la red confirma su primera impresión al pensar que la dama es tan audaz como esperaba, aunque Lady Claudius retira su mano y le pregunta cómo planea demostrar su deseo de cortar lazos con Serafina, cautela que la red considera una prueba de que es la aliada perfecta para derrocarla, asegurándole que no es difícil, pues ella se encargará de hablar y la dama solo deberá escuchar, invitándola a sentarse de nuevo porque la historia será larga. La red comienza entonces a narrar lo sucedido, sorprendiendo a Lady Claudius al contarle que Lady López derramó el té intencionalmente y que los cordones estaban atados, confirmando que todo ocurrió hace apenas unos días, lo que intensifica la ira de la dama al pensar que Lady López es más maliciosa de lo que imaginaba y preguntarse cómo pudo engañar así a una amiga, mientras la red finge agitación y explica que ya no podía soportar la situación y por eso envió la carta, pues ambas se encontraban en posiciones similares, preguntándose retóricamente de qué otra forma podría haber demostrado su sinceridad, pensando que bastaba con exponer las malas acciones de Serafina usando esa extraña habilidad que une a las personas cuando comparten un enemigo común, hasta que de pronto Lady Claudius toma su mano y la llama por su nombre, provocando la confusión de la red, para luego decirle que quizá esté frustrada, pero que no ha cometido ningún error, que al contrario tomó la decisión correcta al cortar lazos y que no debería perder más tiempo con alguien como Serafina. La red se siente agradecida por el consuelo y le da las gracias, aunque se pregunta si ese gesto significa que Lady Claudius la ha aceptado como amiga. La dama retira la mano con evidente vergüenza y aclara que acepta ser su amiga solo de manera temporal y que no debe malinterpretarlo, pues aún no son amigas del todo, lo que hace que la red piense que se parece a un gato que acaba de ver un pepino, pero aún así sonríe con felicidad y responde que incluso una amistad temporal es un honor para ella y que está muy contenta de haber sido aceptada, mientras Lady Claudius explica que tomó esa decisión porque verla revelar sin dudar todo lo malo de Lady López la convenció de que podía ser una aliada y admite que, como la red dijo, sentía impaciencia por restaurar su reputación, confesión que sorprende a la red, quien piensa que esta gran dama no se parecía así en la novela original. La dama continúa explicando que, debido a los extraños rumores, ha tenido que andar con pies de plomo, dentro y fuera del palacio y que no solo ella, sino toda la familia del duque, se siente incómoda, ya que la dignidad es el orgullo de su casa, llegando incluso su hermano a amenazarla con recortarle la asignación si los rumores continúan, algo que deja a la red conmocionada por lo mezquino del acto, hasta que de pronto se da cuenta de que tal vez este sea el camino de la historia original donde la hermana problemática es expulsada de la sociedad, comprendiendo que lo que en la novela se narró en pocas líneas ahora se está desarrollando ante sus ojos y que los acontecimientos podrían seguir la trama original aunque los personajes actúen de forma distinta, por lo que decide esforzarse en recordar bien la historia. Lady Claudius añade que asume que hay una razón para esos rumores y admite que su personalidad es algo aguda, sensible y espinosa, pero la red la interrumpe con suavidad recordándole que fue ella quien le pidió que no se menospreciara, expresándole su profunda admiración y diciendo que se ha enamorado de su maravillosa personalidad tan genial que desearía ser como ella, lo que deja a Lady Claudius extremadamente sorprendida, preguntándole si habla en serio cuando todos suelen mantenerse alejados de ella y tiemblan cada vez que dice algo, a lo que la red responde que eso es porque nunca han tenido una conversación real con ella y que verla así le despierta el deseo de conocerla mejor, sugiriendo entonces que, para celebrar su amistad temporal, la dama le cuente cosas sobre sí misma. Lady Claudius pregunta a qué se refiere y la red aclara que habla de cosas que le gustan o que desea, lo que hace que la dama reflexione repitiendo esas palabras antes de tomar una decisión abrupta y declarar que lo primero que deben hacer es arreglar la ropa vulgar de la red, afirmando fríamente que con ese gusto por la moda no está calificada para ser su amiga temporal, provocando que la red grite
Duque sorprendida que se puso lo mejor que pudo y piense horrorizada que debe estar bromeando, recordando que eligió su atuendo más llamativo y se cambió 10 veces antes de venir. Pero Lady Claudius suspira y dice que no hay otra opción, que le recomendará un salón que conoce y que la escuche con atención, añadiendo que la llevará a dar un paseo porque siempre quiso caminar por un jardín con alguien de su edad aunque fuera una sola vez, lo que llena a la red de inmensa felicidad y la hace aceptar encantada, pasando el día entero conversando y disfrutando profundamente del tiempo compartido. Finalmente Lady Claudius le sugiere que se quede a cenar, sobre todo porque su hermano regresó temprano, pero la red se disculpa con amabilidad diciendo que no quiere imponerse más, insinuando que no desea conocer a la futura pareja de Serafina y asegurando que el simple hecho de haber hablado con ella ya hizo su día especial, momento en el que Lady Claudius se detiene al escuchar la palabra regalo. Dice recordar algo y anuncia que tiene algo que darle, pidiéndole que espere un momento y no se vaya porque volverá enseguida, a lo que la red accede. Mientras espera, una voz la llama y descubre a Lady Claudius diciéndole que no puede conformarse con haberla escuchado todo el tiempo sin decir nada sobre sí misma, y aunque la red responde confundida que ya contestó todas sus preguntas, la dama aclara que se refiere a sus gustos personales, expresando su frustración por no haber sabido nada de ella y aconsejándole que no vuelva a limitarse a satisfacer los deseos de otros como hacía con Lady López, sino que también aprenda a hacer las cosas que a ella misma le gustan. La red se conmueve profundamente con esas palabras y Lady Claudius concluye que, después de todo, son amigas temporales, tras lo cual se marcha a traer aquello que quería darle mientras la red permanece de pie reflexionando, pensando que en esta vida por fin ha encontrado a alguien que le dice esas cosas, admitiendo que su corazón lleva un rato latiendo con fuerza y que esta nueva relación, basada en el respeto y el aprecio mutuos y no en la explotación, la desborda de emociones hasta sentir que sus ojos están a punto de llenarse de lágrimas. Intenta recomponerse, reprochándose llorar por algo tan simple, y comienza a buscar su pañuelo, pero se detiene cuando una voz masculina la interrumpe ofreciéndole uno, sorprendiéndose al reconocer al hombre frente a ella y recordando de inmediato los detalles de la novela Amada Serafina, donde las descripciones eran escasas para la mayoría de personajes, extensas para la heroína Serafina y Lady Evangeline, y especialmente detalladas para el protagonista masculino, comprendiendo entonces que el hombre ante ella es Dietrich, el duque, a quien reconoce al instante por su extraordinaria belleza. Él la llama mi señora, sacándola de su ensimismamiento, y ella responde apresuradamente, toma el pañuelo y le da las gracias, disculpándose por haberlo mirado fijamente y explicando que sus lágrimas no eran por él, sino porque se sintió profundamente conmovida por las cálidas palabras de su señora, lo que hace que el duque se pregunte sorprendido si las palabras de Eva la afectaron tanto, reacción que la red entiende al recordar los rumores falsos y el distanciamiento que estos causaron entre los hermanos, llevándola a concluir que ese cúmulo de malentendidos fue una de las causas del trágico final de la historia original, por lo que decide que no es justo y se propone defender la reputación de Lady Claudius, contándole al duque con entusiasmo que ella expresó su deseo de hacer cosas que le gustaran, que le recomendó un salón, le sirvió el té personalmente y escuchó sus historias con sincero interés, mientras él la observa pensativo hasta que estalla en carcajadas, disculpándose y diciendo que le parecen adorables las acciones de su hermana y que, si está haciendo cosas tan poco habituales, es porque Lady Annie debió de gustarle mucho. La red se queda desconcertada, preguntándose a qué se refería con esas cosas que no suele hacer, y entonces se da cuenta de que el duque no alberga sospechas hacia su hermana, lo que la hace sonrojarse de vergüenza al notar que reaccionó de forma exagerada sin motivo en su primer encuentro, regañándose internamente, mientras él sonríe con amabilidad, anuncia que se retirará porque no es apropiado que un hombre interrumpa una reunión de mujeres, hace una reverencia cortés y promete saludarla debidamente la próxima vez. Tras su partida, la red piensa con admiración que es un hombre apuesto y de alta moral y que, después de su amarga experiencia con Gregor, verlo resulta un alivio, hasta que recuerda el pañuelo que aún sostiene, momento en el que Lady Claudius regresa con una cesta llena de rosas rojas, explicándole que son de su jardín y pidiéndole que las acepte. La red le agradece, expresando su suerte por recibir una cesta tan hermosa, y se disculpa por no haber preparado nada a cambio, pero Lady Claudius le asegura que no es necesario y que esas rosas, al ser de una variedad lujosa, lucirán hermosas en su habitación, a lo que la red promete colocarlas en un jarrón y cambiarles el agua a diario. Entonces Lady Claudius cambia de tema de manera repentina y le pide a Lady Annie que la espere en su casa a las 10 de la mañana del día siguiente, explicando que, ya que le recomendó ir a la peluquería, deben ir de compras juntas, criticando sin piedad su ropa al decir que ni su abuela usaría
usaría esos vestidos, lo que hace que la red tome conciencia de lo terrible que es su gusto. Aunque la dama añade que las amigas suelen comprar ropa y comer cosas deliciosas juntas y le pide que no se desanime porque lo primero será comprarle algo decente, provocando que la felicidad invada a la red y su corazón lata con fuerza mientras se pregunta si aquello cuenta como una invitación a salir, aceptando de inmediato con entusiasmo y asegurando que ya está emocionada por pasar tiempo con ella. Lady Claudius sonríe y la red afirma que al día siguiente harán lo que quieran, solo ellas dos, y cuando llega la hora de marcharse la despide con energía desde el carruaje deseándole que duerma bien, mientras Lady Claudius permanece de pie observando cómo se aleja y, al recordar sus palabras entusiastas, esboza una leve sonrisa pensando que Lady Anne es una persona realmente interesante. Más tarde esa noche, durante la cena, el duque pregunta por la amiga que hizo ese día y Evangeline responde con dureza que no es una amiga sino una relación pasajera que él no entendería, aunque él sonríe y comenta que parecía tan feliz que pudo oír su risa desde su habitación, provocando que ella lo niegue torpemente alegando que solo se rió porque la historia era divertida, a lo que el duque responde que es increíble que alguien haya logrado hacer reír a la gran Evangeline y pregunta si fue la joven de la familia Anne quien envió la carta, volviéndose serio al mencionar que oyó que Lady Anne es cercana a Lady López, pero Evangeline aclara que no le agrada Lady López y eso no significa que deba odiar a todos a su alrededor, añadiendo que Lady Anne es una persona muy decente. El duque dice que eso es un gran elogio y sugiere que realmente le gustó, acercándose hasta que Evangeline estalla de ira gritando que ella es Lady Claudius y que no es fácil hacer amigos, mientras él acepta con una sonrisa sarcástica a pesar de haberla oído reír todo el día, lo que la irrita aún más, aunque él le pide que se calme y cambia de tema recordándole su cita del día siguiente y hablando astutamente de su asignación, insinuando que como princesa del imperio no puede dejar que Lady Anne pague, comprendiendo el duque la indirecta y preguntando si le pide que no le recorte la asignación, a lo que ella responde de forma ambigua, provocando que él diga que observará su comportamiento antes de decidir, lo que ella tacha de mezquino mientras finge indiferencia diciendo que ya tiene suficiente para mañana, aunque él aclara que no piensa recortarla del todo, solo vigilarla, haciendo que Evangeline aparte la mirada con enojo infantil y le diga que no quiere hablar con un hermano tan estricto, mientras él sigue burlándose con cariño hasta que ella le grita que termine de comer y deje de molestarla. Después de la cena, el duque reflexiona y concluye que el sacrificio de orgullo de Eva al hacer tal petición debía significar algo importante, entendiendo que realmente aprecia a su nueva amiga y que ésta la afectó tanto que incluso la hizo llorar, por lo que murmura el nombre de Lady Anne y decide recordarlo bien con una sonrisa curiosa. A la mañana siguiente, un lujoso carruaje llega a la casa de la familia Ancier, donde la red espera preguntándose si Lady Claudius ya habrá llegado, sorprendiéndose al verla aparecer a las 9 en punto, una hora antes de lo acordado, justificando ella su llegada temprana diciendo que terminó sus preparativos antes de tiempo mientras intenta ocultar su emoción, y aunque la red expresa preocupación por si eso pudo cansarla, Lady Claudius estalla negándolo con vehemencia y afirmando que no se quedó despierta toda la noche anticipando su salida juntas, pidiéndole que no haga suposiciones, lo que hace que la red comprenda por su reacción exagerada que estaba demasiado emocionada para dormir, mirándola con una sonrisa comprensiva y siguiendo su juego al decir que lo entiende y que entonces pueden marcharse antes. Lady Claudius continúa negando su emoción y pregunta si la red acaso no le cree, y ya en el carruaje Evangeline insiste una vez más en que no se quedó despierta toda la noche, a lo que la red responde con calma que sí le cree, aunque Evangeline, recelosa, vuelve a preguntarle si de verdad le cree, y la red le responde con amabilidad que ha decidido creer todo lo que ella diga. Ambas llegan entonces a una tienda de moda de lujo, donde Lady Claudius le ordena al dueño que les muestre absolutamente todo lo que hay en la tienda, de principio a fin, y el hombre responde de inmediato que así lo hará, mientras la red, aún confundida, queda deslumbrada al ver la ropa expuesta apenas entra y supone que Lady Claudius quiere revisar primero que podría quedarle bien, pero la dama se vuelve hacia ella, señalando la belleza de los vestidos y afirmando que todo eso es para ella, lo que lleva a la red a intentar comportarse como una buena amiga diciendo que está segura de que cualquier atuendo que Lady Claudius elija le quedará maravilloso, pero Lady Claudius la detiene con una mirada aguda y le recuerda con firmeza que vinieron a comprarle ropa a ella, refiriéndose a la red, quien intenta objetar diciendo que no necesita tanta ropa, pero Lady Claudius le explica con calma que no es solo para ella, sino para el día que pasarán juntas, pues quiere que su amiga luzca lo mejor posible, y sin darle más opción la empuja suavemente hacia los vestidos, diciéndole que no hacen falta largas explicaciones y que debe probarse la
ropa que el dueño le ha preparado. Tras un rato, Lady Claudius espera sentada leyendo un libro hasta que un sirviente la llama y la dueña de la tienda le anuncia que han preparado varios atuendos adecuados para Lady Anne, mostrando primero un vestido blanco puro y elegante con aretes, creado en colaboración entre Chelsea Janney y Madame Christensen, acompañado de un pañuelo blanco y un pequeño bolso. Luego un segundo vestido que resalta la frescura primaveral con decoraciones especiales y limitadas de flores de cerezo y una cinta de la más fina seda diseñada por Madame Christianen, y finalmente un tercer vestido color flor de cerezo que combina con el color de los ojos de la red, acompañado de aretes de diamantes rosados, un accesorio para el cabello, un collar y un bolso clásico. Lady Claudius se muestra satisfecha al ver que la red luce mucho mejor con la ropa nueva y ordena que todos los atuendos elegidos sean enviados a su casa, lo que deja a la red sorprendida al preguntarse si hay más prendas además de esas, confirmándolo la dueña de la tienda, tras lo cual Lady Claudius le pide a la red, aún con el vestido rosa puesto, que se mire al espejo y le pregunta si ahora se da cuenta de lo hermosa que es en su estado natural, lo que conmueve a la red, quien admite que vestida así sí parece decente, aunque de inmediato se preocupa por el precio de la ropa y, pensando en su asignación, se acerca con vacilación al dueño para preguntar si puede pagar en cuotas o retirar algunos vestidos, provocando la furia inmediata de Lady Claudius, quien le grita preguntándole si cree que ella la hará pagar por los vestidos que eligió personalmente. Aclara que invirtió en su apariencia para que ambas luzcan bien juntas y ordena sin rodeos que la factura de todo se envíe a la casa del duque, tras lo cual, ya satisfecha, anuncia con una sonrisa segura que es hora del siguiente paso, revelando que irán a almorzar a un restaurante de lujo donde fue muy difícil conseguir una reserva, y le pide que la siga. La red, entre confusión y felicidad, se da cuenta de que está empezando a enamorarse de Lady Claudius y se apresura a alcanzarla, quedando deslumbrada al llegar al restaurante por su ambiente sofisticado. Mientras Lady Claudius comenta que la comida también es excelente y que seguramente le encantará, le pide que espere en una mesa junto a la ventana mientras ella se retoca el maquillaje y le dice que pida lo que quiera. Y la red, sentada sola, observa a la gente a su alrededor y nota la felicidad en sus rostros mientras disfrutan de comida deliciosa y buena compañía, dándose cuenta de que ahora ella también puede vivir esos momentos y tomando el menú para elegir con cuidado, hasta que esa tranquilidad se rompe de golpe cuando escucha una voz que la llama por su apodo, Lee, y al girarse se encuentra con Serafina acompañada de Gregor, haciendo que su felicidad se derrumbe al instante al pensar con amargura que apenas había tenido un momento de paz cuando los problemas volvieron a aparecer, describiendo mentalmente a Serafina como la soga que siempre se aprieta alrededor del cuello de los personajes secundarios, mientras Serafina finge que es una coincidencia. Dice que la vio de espaldas y comenta sobre su nuevo atuendo, a lo que la red responde que su ropa anterior le parecía un poco vulgar, provocando que Serafina entrecierre los ojos y haga un comentario sobre el bolso caro antes de preguntar con malicia si esa no es la ropa que ella eligió para ella, siendo corregida por la red, quien explica que esos vestidos eran tan viejos que ni una abuela los usaría y que por eso decidió comprar ropa nueva y limpiar todo su armario, preguntándole incluso si eso le molesta, lo que deja a Serafina atónita y llena de rabia al ver cómo la red, que antes parecía brillar incluso con harapos, se ha elevado de repente, llegando a preguntarse si se habrá vuelto loca, hasta que al mirar con atención reconoce que el vestido y el bolso son diseños sofisticados de Madame Christensen, sintiendo una mezcla de asombro y envidia al preguntarse cómo la red consiguió artículos tan lujosos que ella misma ni siquiera había soñado poseer, tras lo cual se vuelve hacia Gregor y le ordena que le quite el bolso, haciendo que él avance hacia la red, la llame por su nombre y la mire con timidez mientras pregunta de forma ingenua si se arregló de esa manera solo para impresionarlo. Esta conversación causa asombro tanto en la red como en Serafina, y la red se pregunta con desdén cómo puede mostrar tanta timidez, mientras Gregor interpreta la situación como un intento de la red de apaciguarlo tras ignorarlo durante días y decide que podría condescender a unirse a ella para apreciar sus esfuerzos. Pero la red corta esta ilusión fríamente, diciéndole a Gregor que tiene compañía y pidiéndole que no la malinterprete y que siga adelante, pensando para sí misma en lo superficial que es al cambiar de actitud en cuanto ella se arregla un poco. Gregor se sorprende con su respuesta y afirma que es su prometido, pero la red le recuerda con gran serenidad que ella envió la carta de compromiso hace mucho tiempo y se pregunta por qué insiste en ese título, ordenándole que se vaya a menos que acepte la anulación, a lo que Gregor se niega, la agarra del brazo con violencia y le exige que deje de hacer tonterías y se lleve los papeles, diciéndole que los ha quemado insistiendo en volver a hablar con ella, mientras la red intenta escabullirse y le exige que la suelte, afirmando que puede enviar nuevos papeles, pero él la amenaza diciendo que se
arrepentirá de su acto y preguntando con sarcasmo quién se casaría con ella además de él, lo que atrae la atención de los clientes del restaurante y hace que la red se sienta profundamente humillada al pensar que solo quería recibir la misma atención casual que Serafina y reír y hablar con sus amigos como una persona normal, pero ahora se ha convertido en una escena que todos observan, sintiendo al final que ha arruinado otro día, hasta que, mientras Greor continúa acosándola y exigiéndole que cancele la anulación de inmediato, una voz firme lo interrumpe ordenándole que se detenga, apareciendo Lady Claudius, quien se dirige fríamente al vizconde Gusto y le expresa su agradecimiento si deja a su amiga en paz, provocando el asombro tanto de Greor como de Serafina, que susurra el nombre de Lady Claudius en estado de shock, mientras ella avanza y confirma que escuchó que Lady Annie le envió la carta de anulación del compromiso y que, por lo tanto, ya no es su prometido, preguntándole con sarcasmo si no tiene nada mejor que hacer que perseguir a alguien que lo rechazó o si aún alberga algún apego persistente, ordenándole en tono brusco que se mantenga alejado de la vista de Lady Annie y deje de rondarla de manera lamentable, dejando a Greor atónito e incapaz de responder antes de que Lady Claudius le pida que se retire porque desea comer en paz. Serafina interviene y le pide a Greor que se vaya, y ambos obedecen y abandonan el lugar, tras lo cual Lady Claudius regresa a su asiento e invita a la red a un salón que ofrecerá pronto, lo que la sorprende al recordar que es el salón más glamoroso del imperio, celebrado cada año para apoyar a artistas y escritores emergentes y organizado generación tras generación por la duquesa, aunque ahora, al no estar casado el duque, lo organiza su hermana, recordando también que Serafina deseaba mucho asistir a ese salón. Lady Claudius nota que Lady López y el conde Gusto aún no se han ido y le pregunta directamente a Serafina si tiene algo que decir, a lo que ella toma la mano de Greor y responde que no, afirmando que están a punto de irse, una retirada que la red considera extraña hasta que Lady Claudius le confirma fríamente que esto se volverá común a partir de ahora, y cuando la red le agradece y le pregunta si la invitación fue intencional para que Serafina la oyera, la dama aclara que iba a enviarle la invitación de todos modos y que solo eligió el momento adecuado. La red se disculpa por la escena, especialmente porque Lady Claudius había reservado tiempo de su apretada agenda, pero ella rechaza la disculpa afirmando que no fue una escena sino una oportunidad, añadiendo que quería poner a esas personas molestas en su lugar rápidamente y que, de hecho, lo encontró refrescante, lo que la red comprende con felicidad al pensar que, mientras esté con ella, su dicha puede expandirse en cualquier momento, y cuando Lady Claudius le pregunta cuál es su comida favorita, la red responde que comerá cualquier cosa que le guste a su dama, provocando una broma y la sugerencia de manzanas, a lo que responde con entusiasmo que le gustan mucho, despertando la admiración de la dama, mientras afuera Greor, presa del pánico, le pregunta a Serafina qué debería hacer, temiendo que la red realmente quiera separarse de él y que sin ese matrimonio perderá su título, y Serafina le ordena fríamente que se calle un momento para poder pensar, tras lo cual él se disculpa de inmediato, confundido. Serafina observa la situación desde lejos, preguntándose cómo el tranquilo Larot puede sentarse con la dama como si fueran cercanos. Luego relaciona los hechos y concluye que el cambio de actitud de Larot hacia ella en los últimos días se debió a Lady Claudius y a que había encontrado a alguien que la apoyaba, por lo que decide que la situación no puede continuar y que debe volver a hablar con la red. Tras un rato en su casa, la red recibe una carta de Lady Claudius preguntándole si durmió bien y si lleva puesta la ropa que le compró, añadiendo que confía en que se haya deshecho de la ropa que Lady López le regaló porque no fue elegida con buenas intenciones. Luego le pregunta sobre su horario de visita recordándole el contrato de amistad que firmaron y la necesidad de cumplirlo, aclarando que no es porque la extrañe sino para cumplirlo, lo que hace sonreír a la red al pensar en lo guapa que es e incapaz de expresar sus sentimientos con sinceridad. Lady Claudius continúa en la carta pidiéndole que se ponga el vestido azul cielo cuando venga porque le sienta de maravilla, aconsejándole usar el paraguas que eligieron juntas porque el sol es fuerte y arreglarse el pelo suelto que parece fantasmas porque no puede hacerse amiga de ellos, indicándole que escriba su hora de llegada o que venga directamente sin respuesta y concluyendo con la frase estaré esperando, lo que lleva a Larot a reflexionar y susurrar el nombre de Evangelene, felicidad, mientras Lariet se siente abrumada y abraza la carta pensando en la existencia de una amiga que la extraña y la espera y expresando su profundo amor por ese sentimiento, aunque de repente se detiene al recordar que Lady Claudius debe estar muy ocupada preparándose para el salón y que esa es la razón por la que no se comunica con ella, pensando que aún así podría haberla invitado y decidiendo que estará encantada de ayudarla si la necesita, por lo que comienza a prepararse de buen humor. Después de terminar de usar el vestido, su doncella le dice que está lista pero añade que Lady López ha venido a visitarla durante los preparativos
motivos y le pregunta qué debe hacer, a lo que Larot refunfuña recordándole que ordenó que enviaran a Serafina de regreso sin hacer preguntas, pero la doncella le informa que Lady López llegó acompañada y que las han sentado en el salón, provocando que Larret pregunte por la identidad de la acompañante y tras dudar, la criada revela que se trata de la baronesa Pin Turner, lo que deja a Larret profundamente sorprendida al darse cuenta de que es la tía de Grege, el personaje que causó su sufrimiento. Mientras tanto, en el salón, la baronesa expresa su disgusto por el ligero olor a té y Serafina asiente considerando el servicio negligente y sugiere tomar el té juntas más tarde, a lo que la baronesa accede de inmediato, y Serafina continúa actuando como víctima agradeciéndole por acompañarla y alegando que Larret ha comenzado a actuar con frialdad con ella recientemente, provocando la ira de la baronesa, quien se pregunta qué derecho tiene Larret a adoptar una postura tan arrogante, calificándola de grosera y afirmando que, como adulta, no puede quedarse callada después de que Larret se atreviera a enviar la carta de anulación a su sobrino, escena que Larret observa desde la puerta al darse cuenta de que Serafina trajo intencionalmente a esa mujer tiránica para molestarla por todos los medios posibles, recordando cómo la baronesa Pin Turner le hizo la vida imposible en el pasado comparándola siempre con Serafina y obligándola a inclinar la cabeza ante ella, confirmando que la trajo sabiendo perfectamente cuánto le teme, por lo que, resignada a enfrentarla, se pregunta por qué Serafina se tomó tantas molestias y avanza hacia el salón, donde Serafina se levanta de inmediato, la recibe con fingida alegría, la llama Larry y afirma que su tía la extrañaba y por eso la trajo ocultando sus verdaderas intenciones, pero Larret la enfrenta con frialdad, recordándole que le pidió que no viniera y que traer invitados la pone en una situación difícil, lo que pone nerviosa a Serafina, quien finge arrepentimiento alegando que no lo decía en serio, hasta que la baronesa interviene asumiendo la responsabilidad de la visita y atacando a Larret, acusándola de insultar públicamente a su sobrino y de haber enviado la carta de anulación. La regaña por su falta de modestia como mujer noble y, suspirando con desesperación, continúa su sermón afirmando que una mujer debe ser amable y gentil como Serafina, a lo que Larret responde de forma desafiante sugiriendo que Serafina se case con Gregor y afirmando que ha manifestado repetidamente su deseo de separarse de Gregor y que convertir a Serafina, a quien la baronesa adora, en esposa.